concebida. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Bien, quiero empezar saludándolos a todos, a nuestros hermanos de acá de Coral Springs y por supuesto a los hermanos nuestros que nos siguen por internet desde diversos lugares de nuestro apostolado. Allí donde tenemos presencia y hemos podido llegar con el mensaje convocándolos para que esta noche podamos compartir este tiempo juntos. Realmente damos gracias a Dios por tenernos acá, porque nos trae después de 2 años, como decía Catalina, y podemos compartir con ustedes este tiempecito de gracia que el Señor nos regala. El apostolado en su conjunto y en particular el ANE en Yucatán, en México, se siente muy agradecido con ustedes por la colaboración que brindan para ayudar en el sostenimiento de uno de los comedores, que es el comedor Santa María de Guadalupe, de San Haroldo, allá en Yucatán. Realmente es mucho el bien que se hace allá y son muchas, como ustedes saben, siempre las necesidades, ¿verdad? Así que gracias por colaborar y por ayudar con la obra, que el Señor les pague y les multiplique. El tema que quería tratar con ustedes hoy, que quería platicar con ustedes y con todos nuestros hermanos que nos siguen, tiene como título El ANE y yo. El ANE y yo. ¿Por qué? Porque entendemos que es necesario que de vez en cuando podamos parar un momento la pelota que viene en juego. Hagamos de cuenta que la vida en general y la vida apostólica en particular es como un partido de fútbol. Los mejores jugadores de fútbol en el mundo, caso Pelé, caso Maradona, caso Messi, un tal Ronaldo por allí, son atletas. Hablaba el padre Renzo hace un momento y también Catalina, parafraseando a San Agustín, de nuestra vida espiritual como el ejemplo de la vida de un atleta, ¿no? Que tiene que estar a punto, en estado físico, para poder rendir y para poder alcanzar sus metas. El buen futbolista, los mejores futbolistas son aquellos que, además de tener un buen estado físico, tienen la capacidad o la habilidad de poder en medio del juego parar la pelota y ver cómo está organizada la cancha. Poder ver dónde están los jugadores del propio equipo y dónde están los del equipo contrario, para que una vez que se para la pelota, hacer el pase preciso que se pueda convertir en una jugada de gol. En esta vida espiritual, en este tránsito que nosotros hemos iniciado en algún momento de nuestras vidas, es muy bueno poder parar la pelota y ver cómo está la cancha, cómo está la jugada, para ver qué cosa sigue. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de llegar masivamente a un número importante de hermanos de nuestro apostolado, pues nos parece oportuno poder parar la pelota y ver cómo está la jugada. Poder parar un momento en nuestras actividades cotidianas de servicio, de formación, y tratar de replantearnos qué pasa con el ANE y conmigo. ¿Qué onda entre el ANE y yo, diríamos? Entonces ese es un poquito el tema que hemos visto para poder compartir con ustedes hoy. ¿Qué es y qué hace el ANE? Hay un documento que se titula así, y hay un video que se ha hecho a partir de ese documento para tratar de entender dónde estamos. Para algunos de nosotros, o para muchos de nosotros, el ANE es fundamentalmente un grupo de oración. O sea, se entiende o se interpreta o se vive al ANE como un grupo de personas con las cuales nos reunimos para rezar. Y casi que allí termina. Para otros, el ANE es el lugar a través del cual yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo.
Eso es el ANE, el lugar donde yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo. Para otros, el ANE es un instrumento para poder acercarnos a Dios a través de los sacramentos, por ejemplo. De hecho, allí algunas de las fotos que presentamos en esta diapositiva tienen que ver con eso. Hay una primera foto en la que se ve a un grupo enorme de sacerdotes que concelebraron una Eucaristía en un momento muy importante en el que nuestro apostolado hizo un multifestival católico allá en Yucatán. Y allí pues fue realmente un motivo de gozo y de alabanza y de adoración al Señor, y por supuesto de compartir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor. Aquí tenemos una foto tomada de las misiones en las que un grupo de hermanos del apostolado vamos a distintos lugares de misión, especialmente de Semana Santa, lugares donde si no fuéramos nosotros no se viviría la Semana Mayor con todos sus misterios, porque no hay ministros, no hay personas que se interesen o que tengan la disposición de ir. Estos 2 últimos años nos ha tocado, los 3 últimos años nos ha tocado ir a Campeche, un estado de Yucatán. El último año fuimos a unos pueblitos que están muy cerca de la frontera con Guatemala, pueblos de refugiados de la guerrilla. Mucha de la gente que está allí ha matado y ha matado mucho. Y es gente que realmente necesita encontrarse con el Señor. Pues si el Señor así lo permite, y vamos y llevamos la palabra del Señor y llevamos a ellos pues el deseo de encontrarse con el Señor a través de los sacramentos. Esta otra foto es de esta pareja, fíjense ustedes, que a través del Ministerio de Catequesis y Formación los formamos para recibir el sacramento del matrimonio. Y sus nietos estuvieron allí presentes el día en que esta pareja se casó, felizmente. Entonces, este es un trabajo que hace el apostolado también de llevar hacia los sacramentos a la gente. En las misiones se trabaja mucho en esto. Llegamos a pueblitos donde se vive mucho en amaciato, en concubinato, y pues tratamos de sembrar allá el deseo en la gente de llevar una vida sacramentalmente activa, y gracias a Dios pues ahí se van dando las cosas. La gente se interesa, se bautiza, hace su confirmación, y muchos de ellos por supuesto se casan. Este es un ejemplo de ello. Para otros el apostolado es un lugar donde se recibe formación. Para muchos es un lugar donde pues tenemos retiros espirituales, como el retiro eucarístico del apostolado, el retiro querigmático del ANE, y aquí pues algunas conferencias, algunas pláticas que se dan y se comparten. Entonces el ANE para algunos también es un centro donde se recibe formación. Para otros es un lugar a través del cual se pueden realizar obras de misericordia. Aquí tenemos la foto de uno de los casi 30 comedores, donde gracias a Dios estamos dando de comer aproximadamente 10,000 raciones de comida por semana. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que decide donar su tiempo, porque hay gente que decide donar una comida al mes, porque hay gente que decide donar algo que tiene donde se pueda dar a la gente alimentos. Este es uno de los 7 roperos del apostolado. En realidad la idea global de los CASANE, de estos centros de asistencia social del apostolado de la nueva evangelización, es que no se queden en comedores. Que allí donde tenemos 30 comedores hoy en día, gracias a Dios, más o menos, ¿verdad? Tampoco tenemos la información precisa en este momento, y siempre les pedimos a los responsables diocesanos, y aprovechamos esta comunicación a través de internet para decirles, por favor, háganos saber directamente dónde hay comedores donde se está trabajando, para que nosotros podamos tener una buena lista. Y claro, a veces se hace esto con todas las limitaciones que hay. A veces hay comedores que se abren en un pasillo de una casa.
Hay comedores que se abren en una parroquia, pero después viene otro párroco y dice, se queda el comedor, pero ya lo administra la parroquia, ya no es un comedor del ANE. Entonces, por eso es que no tenemos un número exacto hoy para decir estamos en tantos lugares. Pero siempre pedimos que nos hagan conocer esta actualización permanente los responsables diocesanos, si se abren nuevos comedores, si se cierran algunos, para poder tener un número más o menos preciso de cómo va. Pero la idea es que allí donde hay comedores, no se quede simplemente en el comedor, sino que se abran también roperos populares, donde busquemos nosotros ropa de la gente que ya no la usa y podamos ponerla en condiciones para repartirla a nuestros hermanos indigentes. La idea es que, además de recibir allá la catequesis, la comida y la ropa, puedan recibir despensas. Si ustedes se fijan acá, hay una foto superpuesta de una camioneta que está llena de panes. Vamos a los supermercados, buscamos que se nos regale el pan antes de que lo vayan a tirar y nosotros entregamos panes a la gente también. Además de darles la comida, les entregamos unos panes para que se lleven y no sea solamente un desayuno o un almuerzo, sino que también en la tarde o noche tengan algo para llevarse al estómago. Y así buscamos que se nos donen cosas que están por expirar en los supermercados y vemos cómo ir armando bolsitas para darles comida que se puedan preparar nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces la idea de estos centros de asistencia social no es solamente que se dé la comida como comedor, sino que también se pueda dar esto. En algunos de estos centros, gracias a Dios, en 2 casos ya hemos tenido centros donde hemos hecho convenios con la Secretaría de Educación Pública en México para darles alfabetización. Y teníamos gente de 70 años recibiendo su certificado que saben leer y escribir. Entonces, esto es realmente el poder hacer que la gente sienta el amor de Dios. Sienta el amor de Dios. No es simplemente que se le da un plato de comida, sino que vea que en los planes de Dios todos tenemos un lugar. Y así como están los casanes, los centros de asistencia social, también tenemos nuestra presencia en penitenciarías. También tenemos nuestra presencia, que es la presencia de Dios, que es lo que queremos nosotros hacer. Llevar la presencia de Dios, llevar el amor de Dios, llevar la palabra de Dios, llevar el conocimiento de Dios a los presos, a los enfermos, a las personas indigentes, a quienes más lo necesitan. Entonces, para algunos el ANE, además de todo esto, es también un lugar donde se puede ejercer la misericordia. Obras de misericordia que sabemos, como decía hoy la carta del apóstol Santiago en la primera lectura, es una forma en la que debe manifestarse nuestra fe. No es simplemente decir, sí, yo creo y entonces seré salvo. O sea, creo y hago, actúo conforme a lo que creo. ¿Y qué es lo que creo? Que el primer deber que tengo es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar al prójimo significa hacer mucho por el prójimo, hacer todo lo que uno pueda hacer por el prójimo. Así es como vamos a manifestar en obras nuestra fe, en obras de misericordia. ¿Qué más es el ANE? El ANE en realidad es, según lo define nuestro Señor Jesucristo, un futuro semillero de santos. Eso es lo que Dios quiere que sea el ANE. Un semillero de santos. Pongo a propósito la imagen de estos 3 santos obispos que son quienes nos propiciaron, quienes nos apoyaron, quienes nos entusiasmaron y quienes dieron la cara ante la iglesia porque habían descubierto por inspiración del Espíritu Santo los carismas, los dones y la espiritualidad que Dios estaba infringiendo a esta obra en un momento determinado de la vida de la iglesia. Estos 3 santos obispos, nada más para que tengan una idea de la santidad de estos hombres, voy a poner un solo ejemplo. De uno solo de ellos voy a hablar, de Monseñor Manuel Rebollo, que gracias a Dios todavía está vivo, aunque muy cansadito, ya con muchas facultades disminuidas. Este señor y santo obispo, cuando era sacerdote, llegó a una comunidad pobre de pueblo, alejada, donde habían 2 familias
que hagan de cuenta ustedes eran como los Montesco y los Capuleto de la historia de Shakespeare, Romeo y Julieta. Eran dos familias poderosas que se tenían odio. De hecho, en algún momento de su historia, uno de ellos había justiciado a los integrantes de la otra familia, entonces no se podían ver. Y se hacían la guerra en todo. Y este estado de situación era así, o sea, quienes estaban con una familia, pues ni siquiera eran saludados ni tenían el derecho de saludar a los otros. Y en la iglesia iban y se sentaban los unos a un lado y los otros a otro lado. Llegó este santo sacerdote allá, al pueblo, y a las poquitas semanas se pudo dar cuenta de cómo estaba la cosa allá. Tuvo la capacidad de los grandes jugadores de parar la pelota y ver cómo estaba ubicada la gente en la cancha, ¿verdad? Se dio cuenta de cómo estaban y dijo, ajá, pues bien, ya se acerca la Semana Mayor, entonces vamos a hacer en el Vía Crucis la procesión y vamos a marchar todos juntos. Y claro, todos juntos era un decir, los Montesco de un lado y los Capuleto del otro. Y marchaba adelante el señor sacerdote y llegó la primera estación, la segunda estación. Entonces, pues él dijo, bueno, y en esta estación vamos a pedir perdón y misericordia a Dios por nuestras ofensas y cómo lo hemos herido, etcétera, etcétera. Entonces agarró y dijo, pues, y vamos a meditar acerca de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Se sacó la sotanita, se la bajó hasta acá, agarró un látigo de 3 puntas y empezó. ¡Ta! Y ¡ta! Y claro, todos pasmados al primero, al segundo, al tercer latigazo. Y cuando ya andaban el quinto latigazo, ya empezaron a salir lonjas de piel. Y la sangre que iba chorreando, entonces ya uno de los Montesco, el líder de los Montesco, salió y le dijo, padre, padre, espere. Y dijo, no voy a esperar hasta que usted no le dé un abrazo a este señor. Pero no, padre, y pa, y pa, y pa. No sé cuántos latigazos se habrá dado este santo sacerdote, pero en determinado momento los dos se abrazaron y lo abrazaron a él y lloraban, y todo el pueblo lloraba con ellos. Y ese día se terminó la historia de los Montesco y los Capuleto gracias a la flagelación de este santo sacerdote delante de todo el pueblo. Él es uno de los santos obispos que apoyó esta obra desde su inicio porque vio en ella lo que el Señor decía, un semillero de santos. O sea, hacia allí debemos encaminarnos, mis hermanos. Hacia allí debemos ir porque ese es el ejemplo que nos legan quienes han confiado en que esta es una obra de Dios. El ANE y yo. Ese es el ANE. Todo eso que hemos venido mostrando, más la inspiración de estos santos obispos, que son cofundadores de la obra y que son quienes han promovido y todavía hoy, desde la cama, estos dos santos obispos, y nuestro Monseñor René, que es quien ha dado el imprimatur a todos los libros, y quien ha promovido primero su estudio, su análisis, por grupos de teólogos y todo eso, que gracias a Dios hoy descansa en la paz del Señor, pues seguramente será uno de nuestros principales intercesores. Sorpresivamente, y siendo el más sano de los tres, el más joven de los tres, fue el que primero fue llamado ante la presencia del Señor. Pero cuenta como... Va a contar nuestra hermana Catalina, madre fundada. No, simplemente él se puso un poco mal, hacía 2 o 3 semanas. Antes él iba a celebrar todos los domingos al oratorio nuestro en Cochabamba, y hasta hace un tiempito iba otro día más, los viernes, pero ya en el último tiempo que se sintió un poquito mal, empezó a ir solamente los domingos. Un domingo no pudo ir, llamó en la mañana temprano para excusarse, pues simplemente se sentía muy mal. Él solía concelebrar con el Padre Renzo, ese domingo celebró el Padre Renzo nada más. Al siguiente domingo igual volvió a hablar que no estaba bien, que no se sentía bien, y fue, no me acuerdo, un día martes que decían que estaba un poquito mejor, él habló que iba a poder ir probablemente, y ese día martes se levantó, ofició la misa temprano, se fue a desayunar, terminando de desayunar, fue a rezar el rosario y se durmió.
frente al Santísimo, con con las manos abiertas así, rezando el rosario, se lo llevó el Señor. Es el día de la Virgen, 15 de agosto. El 15 de agosto, el 14, la víspera de la Asunción de la Santísima Virgen María. Bueno, pero ya tenemos a alguien más intercediendo por nosotros allí. Entonces, lo que queremos decir al hablar de estos santos obispos que son nuestro vínculo con la Iglesia, y gracias a Dios el Señor ha querido que ya eméritos ellos, ya cansaditos dos de ellos, ya en la presencia del Señor uno de ellos, pues el Señor nos ha querido dar a otros santos obispos que hoy en día nos apoyan y son nuestros padres, y de hecho conforman un consejo que es una de las instancias de nuestro apostolado, la última instancia hacia la cual nosotros nos dirigimos para pedir consejo, para pedir orientación y guía en las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? De hecho, uno de ellos es quien lo ha recibido a Padre Renzo para que se encardine en su diócesis, y ahí está él allá en carácter de itinerante, para que pueda ir visitando los distintos lugares donde está la obra. Pero bueno, gracias a Dios, así estamos. Ahora, en esa institución, que como les decía hace un momento Catalina, no sabemos exactamente cuántas gentes tiene, pero pueden ser 5, 7, 8, 10 mil, quién sabe. Con la bendición de Dios ya podremos hacer un buen censo y podremos saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, qué correo tenemos, qué teléfono tenemos. Bueno, es un proyecto ambicioso, pero se puede. De Bolivia ya tenemos censado un 85-90%. Y no está difícil el hacerlo. Con la bendición de Dios se va a poder hacer. Pero allí estamos nosotros, somos parte de esto. Una obra que nace por revelación de Dios. La mayoría de los movimientos de apostolado surgen por inspiración. El Señor inspira a los fundadores, el Espíritu Santo inspira, que creen una obra. Esta obra no fue producto de inspiración, sino de revelación. Dijo, quiero que se haga. Dios dijo, quiero que se haga y que se haga así. Y esto es el alma. Y ahí es donde cada uno de ustedes ha sido llamado. Entonces, pues vienen acá algunas preguntas que conviene hacernos, ¿sí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué vine? ¿En qué condiciones llegué? Y como decíamos, paramos la pelota, ¿cómo sigue la cosa ahora? Vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas. ¿Por qué vine al ANE? Pues vine porque el Señor tocó mi puerta. Porque Jesús, el buen pastor, me quiso contar entre sus ovejas. Cada uno de nosotros tiene su historia. Hay quienes han sido desde el bautismo gente de iglesia. Pero déjenme decirles que la mayoría de los integrantes del ANE, no. La mayoría de los integrantes del ANE no ha sido gente de iglesia desde el bautismo. Empezando en nuestra madre fundadora, bueno, nuestro padre fundador sí, pero nuestra madre fundadora y este servidor y muchos de quienes hoy están en cargos de dirigencia del apostolado, pues no fuimos ningunos bebés de pecho, ni ningunos niños de iglesia, ¿verdad? Pero estamos acá porque el Señor nos llamó y decidió contarnos entre los suyos. Y nosotros escuchamos su voz. Nos habló por nuestro nombre. ¿En qué condiciones llegué al ANE? Pues la mayoría de nosotros, como les digo, llegamos con una cola arrastrando. Una cola de pecado, una cola de... pues, vamos a decir, quizá no hemos sido malos y perversos, pero todos debemos reconocer que ante Dios y ante lo que Dios nos pide, Mateo 5:48, por su Padre ustedes sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Desde allí ya vamos y decimos, todos llegamos acá fuera de condición física, con este mismo ejemplo del atleta, ¿verdad? Sin los tiempos necesarios de oración, sin la recepción lo suficientemente frecuente de los sacramentos, sin el conocimiento no solamente teórico, sino práctico, hecho vida de la Sagrada Escritura, todos llegamos con mucho de qué arrepentirnos.
Todos o la mayoría, siempre hay excepciones. Pero acá lo importante no es ponerme a pensar cómo llegó el otro, sino cómo llegué yo. Por eso el título de la plática es El Ane y yo. Y seguro que ya más de uno querría que se llamara Yo y el Ane, ¿verdad? Sí. Sí. Pero bueno, vamos a llamarlo así, El Ane y yo. ¿Cómo llegué? Y la pregunta, ¿qué hago ahora aquí? ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Qué hago ahora aquí? Esta imagen es la oración del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan de este pasaje de la Biblia? Cuenta el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuenta a sus apóstoles una historia que quizá pudo pasar o quizá no. Quizá Él, como Dios, porque siempre fue Dios, hombre verdadero y Dios verdadero, quizá Él como Dios le tocó ver, le tocó oír la oración mental de un publicano, que eran considerados los peores pecadores en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque eran los que cobraban impuestos, y esos impuestos eran para Roma. O sea, eran los traidores de su pueblo, trabajadores al servicio del imperio que los dominaba. O sea, eran muy mal considerados. Ya el hecho de no ser judío era muy malo, era grave. Los llamaban los perros a los no judíos, a los no nacidos de vientre judío, eran los perros. Imagínense un lacayo al servicio de los perros y encima que nos dominan. O sea, era el peor visto. Y el otro era un fariseo, un hombre que se supone era muy conocedor de la ley, de las escrituras, muy cumplidor de todas y cada una de las más de 600 normas que ellos mismos habían creado a partir de los 10 mandamientos. Cuenta Jesús que hay un fariseo y hay un publicano rezando en el templo. Y dice Jesús, el publicano va y le dice a Dios, perdón, tú sabes que soy un pecador, tú sabes que yo no me merezco nada, pero aquí estoy. En cambio el fariseo, miren hasta la posición, está sacando pecho ahí diciéndole, Señor, yo gracias a Dios no soy como este. Gracias a Dios yo conozco la escritura. Gracias a Dios, gracias a ti, Señor, yo rindo mi tributo, pago mi diezmo, yo estoy fine. Entonces estoy viniendo a agradecerte. Y dice Jesús, les pregunta, ¿cuál de ustedes creen que bajó justificado de allá? ¿Cuál vino santificado? ¿Cuál vino lleno de gracia? El hombre pagado de sí mismo, que estaba mirando la paja en el ojo ajeno en vez de ver las vigas que seguramente tenía en el propio, o aquel que reconocía frente al Señor su nada, su pecado. Aunque era de los peor considerados por la sociedad, ante Dios, por su arrepentimiento, por su humildad, por su abajamiento, él fue digno de recibir la gracia. Y bajó lleno de la gracia de Dios del templo. ¿Qué hago ahora yo aquí en el ANE? ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Como quién actúo? ¿Actúo como el fariseo o actúo como el publicano? ¿Me sigo reconociendo necesitado de la gracia de Dios, pecador, o me creo semisanto, justo, el que hace bien las cosas, el que sabe organizar, el que sabe trabajar y el que puede decirle a cada quien lo que debe hacer y lo que no debe hacer? ¿El apostolado, el ANE y yo, o yo y el ANE? Me ha tocado conocer, y hace muy poco he visto, gente que se queja de cómo las autoridades manejan esto, manejan el otro, porque no deberían hacer así. Y muchas veces pueden tener razón. Puede ser que las autoridades locales o nacionales o de una pequeña comunidad o el coordinador de un ministerio no sepa hacer las cosas o las esté haciendo mal. ¿Y tú quién eres para juzgar? ¿Y por qué vienes a decirme a mí y no vas y le hablas a él?
Cuando estaba preparando esta plática, siempre hago esto. Le pido al Señor en oración, me pongo en oración y le digo, Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Qué más les puedo decir? Yo sé lo que quieres más o menos que les diga, pero ¿qué más les puedo decir? Y leí 3 cosas. La primera, nada más este versículo que dice, cuando ustedes hagan todas esas cosas, serán considerados, pueden decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos. O sea, me está reiterando el Señor esto. Vuelve a hablarles de que no están haciendo nada extraordinario con todo lo que están haciendo. Y lo tienen que hacer más y lo tienen que hacer mejor. Siguiente pasaje que me toca leer, el pasaje en el cual Jesús les dice, por acá lo tenía hace un momento. Jesús les habla de a qué se parece el reino de los cielos. Y les dice, es como el campo que tenía enterrado un tesoro, y el hombre viene y lo descubre, y después va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y sigue la parábola, y dice, es como aquel vendedor de perlas que descubre una que es la más preciosa de todas y vende todo lo que tiene para comprar esa. Eso es o no es el ANE para ti. ¿Es ese campo que tiene ese tesoro escondido o no lo es? ¿Estás dispuesto a dejar otras cosas para servir al Señor como Él te está pidiendo que lo hagas desde aquí o no? ¿No te encontraste aquí con el Señor? ¿No escuchaste su voz a través de los mensajes, de la predicación, de la formación que recibes? ¿No es este el lugar en el cual te encuentras con el Señor? Ahora, porque es este lugar, ¿tú crees que ya recibiste todo del Señor? ¿Tú crees que vas a decirle al Señor cómo debe hacer las cosas? ¿Tú crees que puedes asumir la actitud de este fariseo en vez de seguir con la actitud humilde del publicano que todavía tiene mucho que aprender, que todavía tiene mucho que cambiar, que todavía tiene mucho que mejorar? ¿Es el ANE y yo o es yo y el ANE? La vida del apostolado supone conversión y transformación. La conversión en realidad es un regalo del Señor, es producto de la gracia. El Señor en algún momento de tu vida, por algo, por su gratuidad, por su amor infinito, decide tocarte y llamarte a la conversión. Decide llamarte para que no sigas por el mismo camino y en el mismo rumbo que estaba haciendo, sino que des un giro. Esto es un regalo de Dios. Pero frente a ese regalo de Dios, debo responder yo con un esfuerzo consciente ante esa gracia, ante ese conjunto de gracias que recibo, para poner todo de mi parte y poder dejar o permitir que esa gracia actúe en mí y pueda llegar a una transformación interior. Que esa conversión sea profunda, que yo me vuelva a reconvertir. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso es que dice que este debe de ser un semillero de santos. Y siempre el modo de actuar de Dios es ese. Desde el principio de los tiempos, Él da, Él se prodiga, o sea, nos da en abundancia la gracia. Y espera que nosotros respondamos. Quiere que el ser humano actúe con Él en su proyecto salvífico. Pero, ¿cómo voy a actuar con Él? Sino llenándome de Él. Y como decía justamente nuestra madre espiritual ahora, parafraseando también a San Agustín, ¿cómo voy a llenar este vaso si no lo vacío primero de lo que tiene? Es imposible.
si yo me siento muy pagado de mí mismo, si yo me siento muy confiado en mí, en lo que hago, en mis capacidades, en mis potencialidades, no estoy permitiendo que la gracia actúe. Con frecuencia me toca ver gente de todos los niveles del apostolado, desde los más altos hasta la gente que recién está ingresando, que tiene este asunto, este problema, que creen que le van a enseñar a Dios cómo debe hacer las cosas, que no quieren ser instrumentos dóciles del Señor, sino que quieren ponerle condiciones, como él mismo lo dijo hoy. A mí nadie me va a poner condiciones. Hoy nos lo dijo. Teníamos en oración un asunto y el Señor dijo, a mí me están queriendo poner condiciones. Así. Con todo su amor, con toda su justicia, con toda su grandeza. Entonces, frente a la gracia que el Señor derrama al llamarnos a la conversión, nosotros debemos de responder con esfuerzo para que esa conversión se transforme en una transformación profunda, una conversión profunda y no se quede solamente en la forma. Convertirse significa un esfuerzo, pero no solamente es el hacer o el dejar de hacer cosas. Hay quienes dan su testimonio y dicen, antes de convertirme yo no iba a misa, ahora voy a misa. Antes de convertirme yo no rezaba, ahora rezo. Antes de convertirme yo pegaba a mi mujer, ahora ella me pega a mí, ¿verdad? O sea, no es simplemente que antes hacía y ahora no hago. Antes bebía, ahora no bebo. Antes bailaba, ahora no bailo. Como si bailar fuera un pecado, ¿verdad? Pero bueno, no es simplemente el decir antes hacía y ahora no hago, o antes no hacía y ahora hago. La conversión es algo más profundo. Debemos de trabajar primero en nuestras actitudes. Nuestras actitudes son nuestras disposiciones de ánimo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y sobre todo en las intenciones con las cuales hacemos o dejamos de hacer las cosas. ¿Por qué y para qué hago lo que hago? Si yo hago esto para sentirme bonito, no está tan bien como si lo hiciera para servir y agradar al Señor. Si yo hago esto para que la gente me mire y diga, qué bien que lo hacen, no está tan bien. Está pésimo, como dijo Ceci. Y hay mucha gente que, como decía hoy nuestro padre fundador y también nuestra madre fundadora, hay mucha gente que hace las cosas desde aquí para la exportación, para tener poder, para manejar, para lucirse. Eso no es una conversión profunda. Esos están exactamente igual que este señor de acá, al que vimos ahí. Eso es fariseísmo. O sea, el hacer las cosas para aparentar, el Señor muy bien decía, sepulcros blanqueados. Ustedes van y rezan a voz en cuello y buscan los primeros lugares en las sinagogas. Ya recibieron ustedes su salario con eso. Que los admiren, que los aplaudan. Ya está. Nosotros no debemos de buscar eso. Por eso es que tenemos que purificar nuestras intenciones. ¿Por qué y para qué hago las cosas? Debemos comprometernos seriamente con la conversión. Debemos comprometernos con Dios. Debemos comprometernos con la iglesia. Debemos comprometernos con esta obra. La palabra central hoy y de hoy en adelante es compromiso. ¿Y qué significa compromiso? Significa sentir que uno tiene la obligación de hacer algo a lo que realmente en algún momento, libre y espontáneamente, ha aceptado que va a hacer. Ese es el compromiso en síntesis, o sea, sentir la obligación de hacer algo. Se dice que una persona está comprometida cuando
cumple con lo que hace, pero además no solamente que cumple con aquello que se le ha encomendado, que se le ha pedido, sino que trata de hacer un poquito más. Ese es el verdadero compromiso. El verdadero compromiso va más allá de lo pactado, de lo acordado. Pero sin embargo, hay personas que creen que para cumplir con un compromiso necesitan poco menos que celebrar un acuerdo, firmar un acta. Entonces sí se sienten comprometidos cuando firman algo, ¿verdad? O cuando van a tener algún tipo de castigo si no cumplen. Y el compromiso con Dios no puede ser así. Esa es la diferencia entre la evangelización tradicional y antigua y la nueva evangelización. Cuando Juan Pablo II habla de un nuevo ardor, de nuevas expresiones, de nuevos métodos, se refiere a esto, justamente también a una nueva forma de compromiso. Ya no me comprometo por el temor, sino por el amor. Ya no soy católico simplemente por tradición, sino por convicción. Soy católico de acción. Ya no simplemente de golpe de pecho. ¿De acuerdo? Entonces, quien está verdaderamente comprometido es aquel que vive, aquel que planifica y aquel que reacciona. Fíjense ustedes esto. Aquel que reacciona de la forma conveniente. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que busca. Aquello con lo que se ha comprometido. Tan profundo tiene que ser el compromiso que ante cualquier eventualidad tú reacciones favorablemente hacia el cumplimiento de lo que se ha comprometido. Y la reacción es algo impensado. Por definición, uno reacciona sin pensar, sin meditar. Tan profundo tiene que calar el compromiso que uno incluso esté dispuesto y esté en condiciones de reaccionar del modo favorable. A mí me están, vamos a volverlo práctico y concreto, a mí me están fastidiando con algo que me están diciendo. Yo trabajo como voluntario en un ministerio. Y viene el coordinador de ese ministerio y me dice, ¿sabes qué? Me parece que no estás lavando bien. Sería bueno que tallaras un poco más acá porque si no después queda con grasa esa olla y cuando la llevemos vamos a tener que volver a lavarla. Óyeme, yo soy voluntario, ¿qué te pasa? ¿Aquí me pagas? Esa sería una reacción no comprometida. Eso revelaría una falta de compromiso absoluta con la obra. Lo mismo que si viene con toda su torpeza, con toda su ignorancia, la persona que tengo, que está a cargo de mí. Llámese mi coordinador nacional, llámese mi responsable diocesano, quien sea, con toda su ignorancia, con toda su torpeza, con todo aquello que yo crea que es malo, que es poco, porque yo sé más, porque eso pasa. Y me dicen, ¿sabes qué? Tú, por favor, no vas a participar en la misa de este fin de semana, porque necesitamos que participe fulana de tal, y entonces tú, si quieres, por supuesto, ven, pero estás allá a la entradita. Oye, si yo soy el que hace esto, yo voy a reaccionar así. Si reacciono así, si no puedo controlar mis reacciones, quiere decir que verdaderamente no tengo un compromiso medular, de fondo con la obra. Por eso es que dice muy bien esta definición. No solamente es el que vive, el que planifica, sino también el que reacciona conforme a lo que se necesita para cumplir los objetivos con los cuales nos hemos comprometido. Ese es el compromiso. Y como decíamos hace un momento, el compromiso no consiste simplemente en dar aquello que hemos previsto, hemos estipulado, hemos acordado, sino dar más, dar la milla extra. Aquí se habla muy bien del extra mile, ¿no? La milla extra, dar un paso más. No voy a dar el 90 y que Dios dé el 100. Yo voy a dar mi 100 y puede ser que para Dios sea el 1. Pero yo doy mi 100 y si puedo doy 110. Así es. Casi siempre cuando uno no está comprometido a fondo se debe a una cuestión de pereza, de flojera, de temor, de comodidad, de ignorancia que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Pues la ignorancia no es un pecado, ¿verdad? El temor tampoco es un pecado.
La pereza y la comodidad sí pueden serlo. Pero en el fondo, todo eso se resume casi en una sola palabra. Egoísmo. Salvo el desconocimiento, aunque a veces el desconocimiento también es producto del egoísmo, ¿verdad? Mejor ni me entero a ver si me llaman. Mejor ni pregunto en qué hago falta. Pero en el fondo casi siempre la falta de compromiso es el egoísmo. Está muy conocida esta historia, la han debido escuchar ustedes, de la granja, ¿verdad? Para conocer más o menos a qué nos referimos con compromiso. Era una granja y resulta que estaban padeciendo hambre. Y entonces dicen, oigan, tenemos que hacer algo. Mejor, como el patrón no está de buenas, le está yendo mal en el negocio y todo eso, mejor nos arreglamos nosotros con lo que podamos. Así que, a partir de ahora, en cada comida, pues cada uno de nosotros da lo que puede y compartimos, vamos a hacer una olla común. Listo, empezamos mañana, perfecto, ¿qué hacemos? Dice, pues podríamos hacer un desayunito que sea huevos con jamón. Ah, dice, perfecto, ¿a qué hora? A las 7 nos juntamos todos. A las 6:30 de la mañana ya estaba la gallina llevando sus huevitos, ¿verdad? Y el cerdito no aparecía, 7 menos cuarto y el cerdito no aparecía, 7 en punto no aparecía el cerdito. 7:30 y van a buscarlo al cerdito y el cerdito estaba oculto detrás de un montón de paja, ¿verdad? Entonces le digo, oye, pero no estás cumpliendo con tu parte. Dice, la gallina fue con sus huevitos. Y él le dice, porque la gallina en esto está involucrada, no comprometida. O sea, la gallina pone sus huevitos y listo. A mí me tienen que cortar las lonjas para que me salga el jamón, ¿verdad? Eso es estar comprometido. O sea, dar la lonja. Dar de sí a sí lo que se pueda dar. Y lo que no se pueda también. El compromiso nos lleva a eso. A dar lo que podemos y lo que no podemos también. Y sin condiciones. Entonces, mire, sí, pero yo hasta acá. Aunque el Señor así nos acepta, ¿verdad? Nos acepta aún con condiciones. Pero se supone que en la medida en que avanzamos, pues menos condiciones le tenemos que poner al Señor. Por eso es que el Señor hoy decía, a mí me quieren poner condiciones. Bien, entonces, este es el punto. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la historia? Pues sigue con compromiso. Ya hemos visto cómo llegué, en qué condiciones estaba. Ahora, ¿cómo sigue la cosa? Pues con compromiso. El compromiso requiere conocimiento. ¿Sí? No me puedo comprometer yo con lo que no sé. Y hay otra fábula, otra historia que ya no se las voy a contar para no hacer más larga esta plática, ¿verdad? Pero hay otra fábula que ilustra muy bien, después léanla ustedes. Es la de la zorra, el ciervo y el agua. La zorra, el ciervo y el agua, algo así se llama. Que muestra hasta qué punto es necesario conocer las cosas antes de comprometerse a hacerla, ¿verdad? Es de Sopo la fábula. Pero bueno, en síntesis, esta es la historia. O sea, es necesario conocer a qué nos estamos metiendo. Y aquí en el apostolado nosotros desde el principio les decimos, aquí está qué es y qué hace el ANE, aquí está la labor operativa del ANE, ahí están todos nuestros documentos. Ahorita no está funcionando la página de internet, pero con la bendición de Dios ya en poco tiempo va a estar de nuevo. De todas maneras, los coordinadores, los responsables, todo el mundo tiene acceso a esos documentos y ustedes pueden pedirlos. De hecho, nosotros siempre les pedimos, muestren esos documentos. Hay videos que yo sé que ustedes los han visto. Por sus frutos los conoceréis y qué es y qué hace el año. Y hay otro más que es el de los comedores, el de los casanos. El sentido de la... Bueno, hay un documento que se llama El sentido de nuestro apostolado, que es casi que la regla de vida. Bueno, véanlo, vean, ahí a eso nos estamos queriendo comprometer. No hay engaño. No hay engaño porque desde Jesús en su palabra dice, el discípulo no es más que el maestro. Si a mí dijeron que ando echando demonios en el nombre de Belcebú, ¿cuánto más van a decir de ustedes? O sea, los van a perseguir y tienen que sufrir. Así dice también el Señor, el que deja a su padre, a su madre, por mi causa va a recibir cientos de paga, pero primero la persecución, ¿verdad? Persecución y va a recibir cientos de eso aquí en la tierra y allá la vida eterna. De alguna manera, este llamado a la pertenencia a nuestro apostolado es eso, es un llamado
específico, es una vocación a la consagración. Hace poco hablaba con alguien y me decía, pues nosotros no somos consagrados. No somos consagrados. No todos los días tenemos que leer, o al menos en nuestra casita de oración, la consagración a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Pues sí, esto es una consagración. Sí hay un llamado especial a consagrarnos, a entregarnos. Y es esto. Es a preferir antes que nada a Dios y las cosas de Dios. Antes que nada, antes que la familia también. Me van a querer quemar vivo por lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero pues sabemos que ese es un sacramento, el matrimonio. Señoras, no dejen a sus maridos. Por favor, me van a hacer buscar a mí. No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de que desatiendan, se trata de que se den un tiempo quitándole la telenovela para dedicarlo a esto. Digo, en algunos lugares, en algunas latitudes de África hay señoras que ven telenovelas. Yo sé que en América no. Pero bueno, o sea, sabemos de qué estamos hablando. O sea, el Señor nos llama a un mayor compromiso con Él a través de esta obra. La cuestión es, ¿le digo sí o le digo no? Es eso. Compromiso con Dios, compromiso con la obra, compromiso por supuesto con la iglesia, porque es a través de la obra que nosotros nos comprometemos con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. No es que la iglesia es una cosa, la iglesia es la parroquia y el apostolado. No. Todos somos iglesia, todo esto es iglesia. Esto es compromiso con Dios a través de la iglesia, por uno de sus movimientos que tiene reconocimiento de varios obispos, gracias a Dios. Y el compromiso con nuestros hermanos en el apostolado. Porque también acá hay una cuestión de solidaridad para con aquellos que se comprometen. Hay quienes dejan todo para seguir al Señor y servirlo desde esta obra. Hay quienes todavía no han dado ese paso, pero quieren darlo. Entonces es también un compromiso solidario con aquellos que se comprometen para no dejarlos en banda, ¿verdad? Para ayudarlos también en la medida de nuestras posibilidades. Comprometiéndonos para que las cosas salgan adelante en su conjunto, porque ese es el otro problema del ANE. Creo que el ANE es mi casita de oración. Creo que el ANE es mi centro local. Creo que el ANE es mi país, en el mejor de los casos, pero el ANE es mucho más que eso. Y el compromiso con la obra debe ser en su conjunto, no solo con una partecita que yo veo, porque en eso también hay mucho de egoísmo. Y si el Señor nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, pues es parte de esto también. Negarte a ti mismo es entregarte a un bien mayor, a un bien superior. Y el ANE es toda esta obra que ustedes ven. Aunque yo simplemente vea mi casita de oración porque no trabajo en otra cosa. Pero el compromiso debe ser con la obra en su conjunto. Entonces, ¿cuál es el principal compromiso en la vida apostólica? La conversión. ¿Y qué significa en términos prácticos la conversión? No solamente ver las cosas que debo hacer y las que no debo hacer o debo dejar de hacer. Eso en principio ese es el primer paso. ¿Qué debo hacer? Pues debo ir a misa, debo rezar, muy bien. ¿Qué debo dejar de hacer? Pues debo dejar de, no sé, lo que ustedes quieran, beber, gastar el tiempo en esto, juego, lo que ustedes quieran, Esa es una cosa. El ámbito de la conducta. Pero hay otro ámbito también que es el pensamiento. ¿Qué pensamientos debo tener o debo cultivar? ¿Y cuáles debo desechar o descartar desde el principio? Cuando yo estoy empezando a pensar mal de alguien, y en particular si es un hermano mío, ahí tengo que parar la cosa. La conversión, el compromiso de conversión significa esto, no dar lugar a los malos pensamientos. Y más bien, por el contrario, cultivar los pensamientos buenos, positivos, productivos. Luego, en el ámbito de los sentimientos, ¿qué sentimientos debo alimentar? Me cae de la patada, me cae muy mal, pero ¿sabes qué? Esto no lo puedo dejar avanzar. ¿Qué sentimientos debo alimentar y cultivar? ¿Y qué sentimientos debo cambiar? Y por allí, cuando planteaba esto, en una plática me decían, oye, pero ¿se puede cambiar los sentimientos? Los psicólogos dicen que no se puede cambiar. Que puedes medio manejarlo, que puedes... Si fuera así,
el Señor no nos hubiera dicho lo que nos dice. El Señor nos llama a cambiar los sentimientos. Cuando dice, amen a sus enemigos. Al enemigo por naturaleza uno lo odia, pero el Señor nos dice, amen a sus enemigos. Ya me salió muy yucateco eso de odiar, ¿verdad? En Yucatán después me así, oye, sí, ya te volviste yuca. Está bueno, bendito Señor, son varios años. Pero bueno, al enemigo por naturaleza uno lo odia. Y el Señor nos está diciendo, amen a sus enemigos. O sea, nos está invitando a cambiar los sentimientos. Cambiar lo que uno hace, cambiar lo que uno piensa, cambiar lo que uno siente. Ese es el compromiso de conversión. Entonces, para eso debo revisar mis actitudes. ¿Sí? ¿Cuál es mi disposición de ánimo? ¿Cuál es la forma en la que naturalmente reaccionaría frente a una persona, a una orden que me den, a un trabajo que me encarguen, etcétera, etcétera? En relación con mi familia, el lugar donde trabajo, mis hermanos en el apostolado, las personas con las que me rodeo en general, en lo que estudio, en lo que trabajo, en todo lado. Pensar cuál es mi actitud, mi disposición de ánimo. ¿Qué tendencia tengo a reaccionar frente a las personas, los lugares, las acciones que me piden que realice? Tengo que trabajar en eso. Esa es la conversión, es profunda. No es simplemente una cuestión de hago, no hago. Es hago, no hago, pienso, no pienso, siento, no siento. ¿Qué intereses tengo detrás de todo esto cuando estoy hablando, cuando estoy diciendo, cuando estoy haciendo? ¿Cuál es mi intención? Las obligaciones, las responsabilidades. ¿Qué actitud tengo frente a ellas? Esa es la conversión a la que nos llama el Señor. Volvemos a la pregunta, ¿cómo sigue la cosa? Pues ya terminamos. ¿Saben quién es esa señorita? Cuenta el Señor, cuenta el Evangelio, que el Señor había sido invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Y había una mujer muy pecadora en el pueblo, ¿se acuerdan? Y fue y se enteró que estaba Jesús allá y se acercó por detrás y se la pasó llorando ante sus pies. Y se la pasó después enjugando esas lágrimas con sus cabellos y después le puso un perfume carísimo. Y el fariseo, ¿qué piensa? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Esta actitud, y el Señor le dice, le dice, había dos hombres que le debían a un prestamista, uno 50 denarios y el otro 500. Y el prestamista les perdonó por igual. ¿Cuál debe de estar más agradecido? Pues al que le perdonó 500. Muy bien. Esta mujer, desde que llegué, ha estado manifestándome su cariño. Porque acá el amor y el perdón, mis hermanos, están de la mano. De la mano. Al que ama mucho, se le perdona mucho. Y además es al revés. Al que se le perdona mucho, ama mucho, como en la parábola. Los dos, el de que debía 500 y el que debía 50. ¿Cuál debe amar más? Pues al que le perdonan 500. Debe de amar más. Pero también funciona al revés. Al que ama mucho, se le perdona mucho. Y eso es lo que dice Jesús. Las dos cosas. Porque ella me manifestó su amor y todo, se le perdona todo. Vete, anda tranquila. Y nosotros tenemos mucho de qué ser perdonados todavía. Porque todavía tenemos muchos pecados de omisión, de pensamiento y también de obra. ¿Cuáles son los pecados de pensamiento? ¿Cuáles son los pecados de omisión? Escuchen el próximo pulso del año. Pues vamos a tratar de ir hablando de esto, ¿verdad? Ya pasó el tiempo, ya se me están durmiendo allá frente a la computadora en la Argentina, en Bolivia, en Brasil, que son 3 horas más que acá. Bueno, muchísimas gracias. Este es en síntesis el asunto. Y el pasaje que les decía, ¿se pueden cambiar los sentimientos? No se pueden, se deben. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace brillar su luz sobre los malos y buenos
y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Hay que amar. Volviendo al tema donde habíamos iniciado el día de hoy, hay que amar. Para eso estamos. El apóstol de la nueva evangelización puede no ser muy ducho en sagradas escrituras, puede no ser muy ducho en documentos de la iglesia, puede no conocer muchas cosas. Lo que no puede es no amar. Porque la misión del apostolado es llevar una cruzada de amor y misericordia para ayudar a Dios en la salvación de las almas. Amar y ser misericordiosos. Y transmitir y enseñar y promover que la gente ame y sea misericordiosa. Nada más una síntesis aquí porque es algo que me había comentado el coordinador nacional de ANE Estados Unidos. Hay gente que dice, oye, no, ¿cómo estás promoviendo que se pida dinero acá, que esto y que el otro, que me llama un comerciante? Por favor, mis amigos, les voy a decir yo algo que el Señor me llevó a reflexionar, que es muy importante. Hay gente que difícilmente se va a convertir, difícilmente va a dejar de llevar la vida que lleva. No van a asistir a los sacramentos, no se van a volver gente de iglesia, pero sí pueden contribuir con las obras de misericordia que nosotros hacemos y realizamos. Y el Señor, que no falla en su palabra, dice en Mateo 5:12, bienaventurados los misericordiosos porque encontrarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el Señor tenga que juzgar en persona a cada uno de nosotros, una de las cosas va a ver es cuán misericordiosos fuimos. Si yo a Pedro, a Juan o a Raúl no los puedo llevar a la iglesia, sí puedo hacer que participen en obras de misericordia y el Señor va a ser misericordioso con ellos a la hora de juzgarlos. Por eso debemos llevar una cruzada de amor y misericordia a la humanidad. Y si nosotros hacemos que la gente sea misericordiosa, nosotros estamos ayudándole a obtener la misericordia de Dios en el momento de su juicio personal. Por eso es que no nos debe temblar la mano en el momento de salir y pedir para que la gente ayude a las obras de misericordia, porque estamos ayudándolos a ser misericordiosos y con esto les estamos acercando la salvación del Señor. Muchísimas gracias por todo, pues Dios los bendiga. A nuestros hermanos que nos ven desde distintos lugares, a nuestro hermano Jorge Queija, coordinador de ANE Estados Unidos, pues por todo el recibimiento, por todo el apoyo y por hacer posible esta transmisión, nuestro agradecimiento siempre y nuestro cariño. ¿Sí? Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.